Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Y el que les habla es su hermano Héctor Zelayandía. Hoy estaremos hablando acerca de la palabra. Vamos a tener un estudio bíblico. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Alabado sea el Señor, para que el Señor nos guíe. Padre, venimos delante de su divina y hermosa presencia en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, dándole la gloria, honra y alabanza, Señor, pidiendo, Dios mío, que tú hables a tu pueblo, así como me has hablado a mí, que tú puedas hablarle a tu pueblo. Padre, abre el entendimiento de nuestros oyentes, de nuestros hermanos y los que nos van a escuchar, Señor. Padre, que estén atentos, mi Dios, a lo que vamos a enseñar hoy día, Padre amado. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos dé la palabra, Señor. Palabra que venga del cielo, palabra que está escrita aquí, que la has dejado para nosotros, Señor amado. Y pedimos la guianza, no pedimos, Señor amado, que tú seas exaltado a través de tu santa palabra. Señor, todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Nuevamente Dios les bendiga. Esta es la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo, con el estudio de la palabra, de alabado sea el Señor. El estudio número 9 de la senda de vida, bendito sea el Señor. Y vamos a estar hablando, alabado sea el Señor, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículos del 1 al 4, y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos un tema, y el tema que tenemos de la clase es la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Bendito sea el Señor. Tenemos como pensamiento central que los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mar, para escapar de lo que viene. Alabado sea el Señor. La apostasía, una señal de los tiempos del fin. Quiero comenzar leyendo ahora la palabra del Señor, en lo que vamos a estar estudiando, alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante al 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo de 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Bendito sea el Señor. La apostasía, una señal de los tiempos del fin. Deuteronomio dice que los padres, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio dice que los padres debían enseñar la palabra a sus hijos. Lo vamos a encontrar en el capítulo 11 del versículo 18 al 25. ¿Por qué razón? Para cuando venga el engaño no se turben, ya que saben muy bien la palabra. Al enseñar la palabra de Dios, estamos advirtiendo o estamos advertidos de todo peligro que se acerque, especialmente sobre el tema de la apostasía. Josué también le advirtió al pueblo en el capítulo 22, versículo 29 al 32. Hoy día, casi todos sabemos o hemos escuchado sobre la apostasía, y que es una de las señales que encontramos. Hoy día se describe en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Hay otra señal más. Hay personas que ya están cambiando o ya cambiaron de pensamiento y han dejado de creer que Cristo viene por su pueblo. Muchísimas personas hay ahora. ¿Y qué fue qué? Por un pueblo. Jesucristo viene. Eso viene. Entonces hay personas que ya han cambiado esto. Ya no están creyendo. Cambiaron de mente. Se los olvidó de que Cristo dijo que regresaría por nosotros. Primera de Juan 2, 18 al 23, los apóstatas, dice ahí que los apóstatas niegan también que Jesús es el Cristo. Ese es un apóstata. Jesús, los apóstoles y los verdaderos hijos de Dios hoy día nos advierten a no dejarnos engañar. Cristo viene. Eso tenemos nosotros que tenerlo en mente día y noche, o sea, todo el tiempo. Jesús dejó señales las cuales ya están cumplidas para que nosotros, estas señales eran para que nosotros supiéramos cuándo Él regresaría por su pueblo. Bendito sea el Señor. Pero lo más importante no es saber mucho acerca de tantas profecías, que es buenísimo. Es muy bueno saber de las profecías, pero es muchísimo mejor estar seguros de estar preparados para el momento crucial que se acerca, que la palabra lo describe como el arrebatamiento. Nosotros lo conocemos como rapto, no aparece en la palabra, pero aparece arrebatamiento. Hay que estar preparados, por eso tenemos que vivir agradecidos a Dios todo el tiempo. No hay que cambiar, no hay que añadir, no hay que quitarle a la palabra, sino tratar de vivirla de modo que si el Señor viene
hoy o si se demora mucho tiempo, nuestra fe permanezca firme, así como le dijeron al joven pastor Timoteo. Mira bien de quién has aprendido, ya que como antes y ahora hay peligro de muchos que son apóstatas. Y por escuchar a ellos, muchos han apartado su mirada, han apartado su oído. Debemos leer la palabra para no ser engañados. Tenemos tantas señales que nos dicen que la manifestación del anticristo es eminente, pero antes que se manifieste el hijo de perdición, la iglesia, que es la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, será levantada primero. Y la palabra dice que hay algo que lo detiene, y es el Espíritu Santo y la iglesia. Jesús, recuerde, viene por su pueblo lavado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, alabado sea el Señor, y a doctrinas de demonios. Bendito sea el Señor, aleluya. A doctrinas de demonios. Por esto es necesario conocer las Escrituras y las profecías y tomarlas muy en serio y prepararnos o estar preparados para escapar de los juicios que se avecinan. Quizás no hemos visto, quizás casi nada. Y no le recomiendo que lo vea, que piense verlo, sino que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, tenemos que pensar en escapar de la ira venidera. Bendito sea el Señor. En eso es lo que tiene que estar nuestro pensamiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, los cuales ya leímos, los cuales con respecto a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bendito sea el Señor. La doctrina de la venida del Señor será muy atacada por la apostasía, y los creyentes no deben dejarse mover fácilmente de su fe, ya que la venida del Señor está cerca. Esta es la quinta mención de la venida de Cristo en las cartas a los tesalonicenses. Nuestra reunión, que transmite la noción de que todos los creyentes se juntarán para estar con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar con nuestro Señor Jesús, aunque es la quinta mención que el apóstol Pablo enseña sobre la salvación, enfatiza sobre el tema de la apostasía a la iglesia y a los hermanos que necesitaban orientación debido a las corrientes erróneas que enseñaban sobre el tema de la apostasía. Podemos decir que esta carta la envía con el propósito de que los hermanos se afirmen en la fe, ya que se decía que algunos hermanos habían dejado de trabajar, que vivían de las limosnas, porque estaba enseñando de que ya Cristo venía.
Bendito sea el Señor. Ya que habían salido, que engañadores como hoy día, diciendo que la venida del Señor se daría para ese entonces. Podríamos decir que en los 2 primeros capítulos de la carta contiene mucho material profético debido a que el principal asunto era un serio malentendido que habían tenido. Este malentendido fue generado por los falsos maestros acerca del día del Señor venidero. Pero Pablo revela que ese día no había venido y no vendría, sino hasta que ciertos acontecimientos ocurrieran. Por eso les dice: no os dejéis mover fácilmente. Se dice que este término, el no os dejéis mover fácilmente, se dice que este término se usó para aludir a un terremoto, el cual se menciona en Hechos 16:26, y también a una embarcación que se soltaba del ancla en medio de una tormenta, junto a la palabra conturbéis, que quiere decir no se turben. Esto describe el estado de agitación y alarma que se había apoderado de la iglesia de Tesalónica. Estaban perturbados en gran manera porque habían que la llegada del rapto y su reunión final con el Señor tuviera lugar antes del día del Señor. Tenían previsto ser llevados a la gloria, al descanso celestial, y no ser dejados en la tierra ¿para qué? Para ser hallados en error, en una gran equivocación, en una falsedad que habían enseñado los maestros falsos que se habían levantado. Estaban perturbados en gran manera. Bendito sea el Señor. Pensaba que el día del Señor iba a pasar en ese entonces. Y ellos sabían que tenían que ser llevados a la gloria y al descanso celestial y no ser dejados en la tierra ¿para qué? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué estos maestros estaban enseñando mal? Porque había persecución. El día del Señor, cuando venía, estaban enseñando que como ya estaba la persecución, estaban enseñando que ya el día del Señor estaba ahí a la puerta. Pablo les dice que no es así. Pero el día del Señor, para la discusión sobre este día, la idea que el día del Señor, ellos pensaban que había venido, entraba en conflicto con lo que Pablo les había enseñado antes acerca del arrebatamiento. Este error que tanto confundió a los tesalonicenses es lo que Pablo corrigió en los versículos del 3 al 12, en donde mostró que el día no había llegado, sino podría llegar hasta que ciertas realidades se cumpliesen. Diríamos que la situación
no había cambiado. Hoy día tenemos falsos maestros o predicadores que niegan el arrebatamiento de la iglesia y otros ni se atreven a enseñarlo por temor a estar equivocados. Hoy día también tenemos falsos maestros que enseñan erróneamente. Ya hay personas hoy día que están predicando, enseñando que ya estamos en la tribulación. La iglesia no ha sido levantada. No podemos enseñar que estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación, mi hermano. Hay que leer y tratar de entender lo que Pablo estaba corrigiendo aquí, lo que estos maestros habían enseñado erróneamente. Hay que tener cuidado cuando escuchemos acerca del tema, ya que pueden confundir al pueblo de Dios o al pueblo en general. Pablo menciona aquí 3 maneras por las cuales podría influenciar el error. ¿Por cuál modo? Por el espíritu, dando a entender la influencia demoníaca. También pudieran ser influenciados por oír o escuchar errores. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos. Tenemos que pasarlos por el filtro de la palabra del Señor. Para eso es que nos dejó la palabra, para que nosotros filtremos esas cosas que se escuchan, si están en la palabra y si la están diciendo de la forma correcta, porque la palabra del Señor se explica por ella misma. Alabado sea el Señor. Por eso es necesario que tengamos un hábito. Todos los cristianos tenemos que hacernos un hábito de leer la palabra de Dios y meditar en ella, y además pedir al Espíritu Santo que nos guíe a entenderla para no ser removidos de nuestra fe, para que esos errores no entren a nosotros, para nosotros saber cuando nos están enseñando algo que no es, que es. Acuérdese que el enemigo le va a traer unas cuantas verdades, pero entre en medio de las verdades le va a meter la mentira. Ahí es donde el Espíritu Santo le va a decir, no, eso no es así. Como estaba sucediendo con este pueblo de Tesalónica, que tenía un problema grandísimo. Tenía un problema grandísimo. Ellos pensaban de que ya la venida del Señor estaba allá a las puertas, y no es así. Pablo les había enseñado ya qué acontecimientos tenían que suceder primero, los cuales nosotros sí podemos decir hoy día que la venida del Señor está cerca, porque las señales ya están cumplidas. Acuérdese, una de las señales de los tiempos del fin es la apostasía, aunque en su manifestación más grande se va a dar cuando el anticristo se siente. Pero esta apostasía que nosotros estamos viviendo es para los tiempos del fin de la iglesia. La manifestación del anticristo será previa a la segunda venida del Señor. El versículo 3 enfatiza muy bien: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso no es así. El versículo 3 enfatiza el cuidado que los hermanos deben tener para no ser engañados. Algunos enseñaban que la venida del Señor ocurriría en aquellos días, pero Pablo les aclara que algunos eventos ocurrirán previo a la venida del Señor. Si aprendían el orden escatológico, de ninguna manera serían engañados. Sabemos y entendemos que la palabra funciona, oiga bien, la palabra funciona como un antídoto contra todo error, porque usted lo va a corroborar aquí con la palabra. Pero por eso debemos escudriñarla para no ser engañados o caer en algún error.
Primero dice, vendrá la apostasía. Se refiere, esto oiga bien, no se refiere a cualquier brote de apostasía que se ha dado durante toda la historia. Ha habido apostasía, sino que esto será conectado con el sistema religioso de los últimos días, previos, oiga bien, al arrebatamiento de la iglesia durante toda, durante toda la historia ha habido apostasía. Pero hoy lo está viendo un poco más fuerte. ¿Qué dijo Jesús? Como en los días de Noé. ¿Le creyeron a Noé lo que él predicaba? Mire ver cuántos se salvaron. Chequeemos la palabra. Por eso es que hay que escudriñar la palabra para saber y sobreentender. Porque la palabra misma, Jesús mismo decía lo mismo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que iba a pasar? Bendito sea el Señor. Oiga bien, la palabra griega traducida como apostasía, ¿qué significa? Significa rebelión, significa revuelta, abandono. También es dejar de seguir a Jesús. Por eso Pablo dice, tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La apostasía se relaciona con declinar de seguir el camino de la doctrina señalada por Jesucristo, bien sea por una renuncia voluntaria en favor de seguir otros caminos espirituales que, desde luego, desde el punto de vista del cristianismo, sea contraria a la fe y a la verdad de Dios. Por otra parte, Timoteo anuncia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. De ahí que en Tesalonicenses se alerte, no se engañe nadie de ninguna manera. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy día hay iglesias que habían guardado con firmeza, oiga bien, los fundamentos de la fe. Pero la moda que surgió hace un poco tiempo atrás es que se dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el versículo 4, a primera vista pareciera que primero fuera a manifestarse el anticristo. Pero si nosotros estudiamos bien el contexto, comprendemos que alguien detiene la manifestación del hombre de pecado. Pablo advierte que ya está en acción que el misterio de iniquidad. En verdad, esta táctica de persecución está activa desde el ministerio público de Cristo. Sin embargo, la persona del anticristo se manifestará plenamente cuando la iglesia sea levantada o quitada de esta tierra. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, quien hasta ahora detiene la manifestación del hijo de perdición. Podemos decir que el orden es el siguiente. Primero, la aparición de la apostasía final.
Luego, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la manifestación del hombre de pecado y finalmente la segunda venida visible de Cristo. Porque cuando Él venga a recoger la iglesia no lo van a ver. Él nos va a esperar en las nubes. Por eso es que tenemos que nosotros revisar la palabra. Aquí el suceso específico que puede identificarse con claridad y único por ser el acto consumado de rebelión y con implicaciones definitivas. Al final de los tiempos, la clave para identificar el suceso consiste en identificar su personaje principal, a quien Pablo le llama el hombre de pecado. Algunos textos lo traducen como el hombre inicuo, pero no existe diferencia real en significado, porque pecado equivale a iniquidad, lo mismo. Pablo se refiere aquí, mire bien, al máximo de la apostasía que revela al anticristo final y fija el curso para los acontecimientos que abren paso al día del Señor. Al parecer, será visto como alguien, oiga bien, como alguien que apoya la religión para que la Santa Trinidad no sea considerada como sus enemigos hasta que cometa la apostasía. Se exalta a sí mismo y se opone a Dios con su entrada blasfema en el templo, el lugar para la adoración exclusiva a Dios. Y al declararse a sí mismo como Dios y exigir la adoración del mundo entero, es donde se comete la gran apostasía y el desafío a Dios. Por eso hay que tener cuidado como lo que estamos leyendo, porque hay que leer lo que está antes y lo que está después. Hay que verlo bien, qué es lo que está hablando Pablo. Primera de Timoteo. Bendito sea el Señor. 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire cómo están estos hombres, mire cómo están. Hoy día hay muchos que no están enseñando la palabra como tiene que estar. La apostasía sustentada por espíritus engañadores y por demonios. El Espíritu Santo indica cuán peligroso es dar oído a los falsos maestros. La advertencia viene en una forma muy clara de parte del Espíritu Santo. En los postreros días, algunos apostatarán de la fe. Este término está usado con la idea de doctrina. Así que Pablo se refiere al abandono de la doctrina de Cristo. Hablan más de fábulas, de chistes que de Cristo, ¿verdad? Hay un grave peligro al dar oído a las falsas doctrinas, ya que el hombre siempre quiere buscar algo diferente. Este es el problema. Por eso es necesario discernir los errores que se escuchan, los cuales son envueltos con un poco de la verdad,
Juan 3, 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pablo, al notar la presencia de maestros falsos en Éfeso y contrarrestar algunas enseñanzas erróneas con la instrucción positiva de los capítulos 2 y 3, Pablo, ahora en el capítulo 4, sé que propone tratar el problema de forma directa. Ya no va a ir indirectamente, no, va a atacar el problema directamente y personal, para lo cual se enfoca primero en el origen del problema y el contenido de su enseñanza. La enseñanza falsa, que es nociva, corroe. Pablo repite a Timoteo la advertencia que había dado años antes. Años antes a los ancianos de Éfeso había dado esta advertencia. En los postreros tiempos, en el periodo de la primera venida de Cristo, hasta su regreso, hasta la apostasía, existía durante todo ese periodo, llegará a su punto culminante y apostatarán de la fe. Los que caigan presa fácil de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. La persona que se aleja por completo de su posición original de acuerdo a la palabra. Doctrinas de demonios son todas las enseñanzas falsas que se originan en ellos. Someterse a esa clase de enseñanza equivale a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca. La hipocresía de mentirosos son los falsos maestros humanos que propagan la doctrina demoníaca según Primera de Juan 4:1, cauterizada, un término que médico, que se refiere a una quemadura total con fines quirúrgicos. Los maestros falsos pueden enseñar sus mentiras hipócritas por la conciencia de cada uno de ellos que ha perdido la sensibilidad, como si todos los nervios que les permitieran sentir, oiga bien, hubieran sido quemados, hubieran sido destruidos y reducidos a cicatrices por la acción calcinante del engaño demoníaco. Así lo declara Pablo. Bendito sea el Señor. Capítulo 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Bendito sea. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Bendito sea el Señor. Los maestros falsos ordenan abstenerse de ciertos alimentos y del matrimonio. Ya usted sabe, no hay que explicarle. Hay religiones que mandan abstenerse del matrimonio. No es necesario que le explique, usted ya las conoce. Están por todos lados. Dice que estos prohibirán casarse, con ello van en contra de las escrituras, las cuales muestran el matrimonio entre un hombre. El matrimonio lo muestran entre un hombre y una mujer en Génesis capítulo 1, versículo 28 al capítulo 22, versículo 24. Ahí va a encontrar detalladamente que Dios hizo mujer y hombre para que se casasen. Solamente encontramos la única cláusula bíblica, oiga bien, la única, para el celibato, el abstenerse. El abstenerse de casarse, eso quiere decir celibato.
abstenerse de casarse, es que la persona haya recibido un llamado especial de parte de Dios o que haya sido dado el don de continencia que se encuentra en Mateo 19, 11 y 12 y Primera de Corintios 7, del 7 al 9. Se dice, oiga bien, que los gnósticos enseñaban que el espíritu era bueno, pero el cuerpo era irremediablemente malo. De ahí que mandaban a las personas a hacerse acciones de disciplina como lastimar su propio cuerpo y así lograr la perfección. Hoy día usted ve todo eso. Sucede esto. Hoy mismo en algunas religiones pasa esto mismo. Practican enseñanzas erróneas. Una muestra más de enseñanza falsa es que se había esparcido en Éfeso como algo típico. Contenía ciertos elementos de verdad, ya que las escrituras tienen en alto estima ¿qué? La soltería. Claro que las escrituras la tienen en alto estima. En Primera de Corintios de 7, el 25 al 35, ahí lo dice. Pero los falsos maestros mandaban abstenerse de ciertos alimentos, los cuales los encontramos en Levíticos capítulo 11. Ahí se dice que qué animales se podían y cuáles debían, de los cuales se podían comer y de los cuales se deberían abstenerse. Pero la palabra nos enseña claramente aquellas regulaciones de comida, así también como los lavamientos ceremoniales que llegaron hasta Cristo. Oiga bien, según Hebreos 9, del 9 al 12, ahora también Dios le dio al hombre comer del fruto de la creación. De Génesis 1, 28 al 31. Entonces Pablo les recuerda que Dios, quien creó los alimentos para que los creyentes, los que han conocido la verdad, participen de ellos ¿con qué? Con acción de gracias. Se dice que los maestros falsos, el engaño consistía en hacer de estas obras humanas un requisito previo para la salvación. Si se lastima su cuerpo, eso no le ayuda nada en la salvación. Si deja de creer en Cristo, no le va a ayudar en nada en la salvación. Si predica chistecitos, está hundiendo. Tiene que predicar de Cristo. Tiene que predicar de la salvación, de la sangre, de lo que Cristo vino a hacer. Oiga bien lo que es lo cual es una marca distintiva de toda religión falsa. Quieren que las obras humanas les ayudan para la salvación. Oiga bien, eso es algo bien típico en las religiones falsas que enseñan cosas erróneas. También se dice que estas enseñanzas tuvieron sus orígenes en una secta judía que se llamaba los esenios, por lo que enseñaban y sus creencias, pero ni el celibato, ni ninguna otra práctica de abstinencia y dieta tiene poder para santificarse. No tiene poder eso para santificarse. La palabra nos revela que todo lo que Dios creó es bueno. Y Jesús nos enseñó que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Mateo 17, del 7, del 17 al 22. Versículo 5. Nos recuerda que la palabra de Dios santifica los alimentos. También nos revela que el Señor hizo limpio todos los alimentos. Marcos 7:19. Timoteo,
debía saber que los alimentos son santificados por la oración, por lo cual eso enseñaba. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendito sea el Señor. La predicación de la palabra es un antídoto efectivo contra la apostasía, y los hijos de Dios estamos llamados o tenemos la responsabilidad de predicarla tal como está aquí. El apóstol hace un último encargo solemne a Timoteo y lo conjura, hace jurar solamente a Timoteo para que se entregue de lleno al ministerio de la palabra. Y la razón que insiste es por la mala influencia que tendrían los oyentes del evangelio en el futuro. Todo sale de un corazón que se siente, ¿qué? Próximo. Oye, ¿cómo se sentía Pablo? Sale de un corazón que se sentía próximo a dejar de latir y comienza a verlo todo de la perspectiva de la eternidad. O sea que Pablo ya estaba viendo más adelante. La vista de ellos era corta. Pablo estaba viendo muy adelante. La razón de que es urgente predicar la palabra es porque vendrán tiempos en que la gente no soportarán la sana doctrina. Ay. Vendrán tiempos, dice la palabra, que vendrán que no soportarán la sana doctrina o las sanas enseñanzas, y todos los que ministran la palabra de Dios. Pablo hace hincapié en la responsabilidad única que tienen todos los creyentes, en especial los que ministran la palabra de Dios, que estamos siendo observados por el Señor mismo, sabiendo, oiga bien, hermano mío, sabiendo que tenemos que rendir cuentas a Cristo como juez. El saber que tendremos que dar cuenta debe ayudarnos a ministrar en el temor del Señor. Por eso el centro de toda predicación tiene que ser cristocéntrica. El juez determinará un día el valor de las obras hechas por cada creyente. Esto no es un juicio, no es un juicio de condenación, sino de evaluación cuando ya estemos allá arriba. Tenemos que dedicarlo a la predicación clara y exacta de lo que dice la palabra, para sacar a muchas personas que están en religiones erróneas, con falsas enseñanzas. En cuanto a la salvación, los creyentes ya aquí entonces, cuando estemos en los cielos, ya han sido sometidos al juicio de Dios, han sido declarados justos. Pero allí es donde van a decir qué es lo que tú hiciste. ¿Te acuerdas? Ya no estaremos sujetos a la condenación del pecado, según Romanos 8, del 1 al 4. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el que juzga. Por eso aquí Pablo exhorta, oiga bien, te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, oiga bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga bien, que prediques la palabra. No le quites ni le añadas. Toda la palabra de Dios que abarca la verdad revelada tal como está escrita en la Biblia,
que instes a estar listos, a estar prestos para algo repentino que se presente con urgencia, estar preparado, ya que estos términos se usaban, oiga bien, usaban estos términos los romanos para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento, así como para qué, un guardia o un centinela que debía estar alerta en todo tiempo para cualquier ataque sorpresivo. Así mismo debería estar Timoteo todo. ¿Qué? No solo Timoteo, sino todo el pueblo de Dios que tenemos la responsabilidad de predicar y enseñar bien la palabra de Dios, sabiendo que tenemos que dar cuentas. No vaya a ser que estemos como Jeremías, de que dijo que ya no iba a predicar. Pero ¿qué dice Jeremías 29? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. A tiempo y fuera de tiempo, el predicador fiel de la palabra debe proclamarla cuando sea conveniente, hacerlo en tiempo adecuado. Vamos a decir que toda cultura, toda tradición, toda reputación, toda la aceptación o el aprecio de un grupo o una comunidad nunca debe alterar el compromiso del predicador para proclamar en todo tiempo la palabra del Señor, aunque sea su mejor amigo, aunque sea quien se sea, el más grande o el más pequeño. Hay que predicar lo que dice la palabra, tal y como está. Nos guste o no nos guste. Tenemos que hacerla porque vamos a rendir cuentas delante de Dios un día. Redarguye, dice. Reprende. Hablar de la palabra limpia sin añadir o quitarle. O sea, hay que convencer al oyente de las doctrinas falsas usando bien la palabra cuidadosamente. Con argumentos, con versículos bíblicos para ayudar a entender a la persona un error. Hay que corregir conforme a la palabra. Recordemos que a los que persistan en pecar, Timoteo debía reprender delante de todos para que los demás también temieran. Eso aparece en 1 de Timoteo 5:20. La palabra griega que se traduce reprende tiene que ver más con la corrección, oiga bien, de los motivos de la persona por medio de convencerla de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Exhorta con doctrina. Este es el lado positivo de la predicación, que corresponde a enseñar, instruir, a decir exactamente o poner en práctica lo que dice 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y hay que hacerlo con toda paciencia y doctrina. Ser pacientes con los hermanos es una muestra de madurez, y el ministrar con doctrina nos recuerda que la verdad de la palabra obra para bien en los creyentes, según Colosenses 1 del 5 al 6. Perdón. Versículos del 3 y 4.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Peligrosísimo. Los falsos maestros son perezosos, con falta de voluntad ante la necesidad de predicar la sana doctrina. Habrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina porque la sana doctrina es saludable. Es saludable a todo cristiano. Pablo dijo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sanas. Luego exhorta a Timoteo que tuviera las palabras sanas que había oído de él en 2 de Timoteo 1:13. También le mostró a Tito que la palabra fiel debe constituirse en la sana enseñanza de los ministros. Tito 1:9. La actitud de los siervos de Dios al ministrar debe ser seguida por valores irrevocables de la palabra, la cual da un resultado y una iglesia sana sin errores en el Señor. En los postreros días habrá muchos perezosos, con falta de voluntad en cuanto a predicar la sana doctrina. Pablo los identifica. Los identifica. Porque estos enseñan otra cosa, una doctrina diferente a cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Eso es apostasía. Gálatas de 1, del 6 al 9 lo va a encontrar. Oiga bien, en Gálatas del 1, del 6 al 9, oiga bien lo que Pablo está escribiendo aquí. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No sufrirán, se refiere a mantenerse firme en medio de la adversidad. Pablo advierte a Timoteo que en los tiempos peligrosos de esta era, muchas personas se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Tito 1:9. Cuando un predicador de Dios predica de acuerdo a la palabra, ya usted sabe cómo nos tratan. Pero aunque nos traten, aquí hay que decir y hay que predicar lo que el Señor dice en su palabra. Lógico, con denuedo, con palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Debemos de señalar el pecado, claro que sí. Pero debemos decirle también que hay salvación, que hay perdón. Y que ese perdón se alcanza a través de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Vino a reconciliarnos consigo mismo. Puso su vida, derramó su sangre, pero murió y resucitó y ahora está en el reino de los cielos. Y vendrá por nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea. Tendrán comezón, ¿qué dice ahí? En estos días, ¿qué dice?
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la sana doctrina, querrán escuchar lo que ellos quieren oír, lo que le está de acuerdo con ellos a su vida cotidiana. No quieren cambiar, la gente no quiere cambiar, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Hoy día hay muchísimos. Tendrán comezón de oír sus propias concupiscencias. Habrán muchísimos llamados cristianos que seguirán sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que le ofrecen las bendiciones de Dios, aparte de la necesidad del perdón divino y su salvación, aparte de la necesidad del arrepentimiento por parte de ellos. Estos que sienten comezón de ser entendidos como quienes les prediquen lo que hagan conforme a sus propias concupiscencias, lo que le dicen que van a ser salvos. Bajo estas condiciones los oyentes podrían dictar lo que se les debe predicar en lugar de que sea Dios quien le dicte por medio de su palabra. Ellos. Para terminar, hermanos míos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los maestros falsos apartarían de la verdad el oído para volverse a las fábulas. Timoteo 6:20. Que evitará las profanas pláticas sobre esas cosas vanas. También se refiere a las falsas ideologías, falsas filosofías, falsas perspectivas representadas en una gran diversidad de formas que se oponen a la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que desear como niños la leche no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Luego de dejar los rudimentos debemos ir adelante hacia la perfección y comer del alimento sólido de la palabra hasta que lleguemos a la verdad de Hebreos 5 del 12 al 14. Hermanos míos, tú que me escuchas, amigo, mi hermano, el Espíritu Santo advierte que los creyentes serían influenciados por una apostasía final. Y la apostasía, como dijimos anteriormente, ocurriría entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida. Se ha dado todo este tiempo, pero ahora está en un auge muy grande. Nosotros tenemos que por donde quiera que nosotros escuchemos las voces que quieren apartar de la verdad el oído y el entendimiento, que parece que es lo que hay en nuestros días. Ya no quieren escuchar un evangelio conforme a la palabra del Señor, sino un evangelio que solo les digan que son salvos, que pueden seguir haciendo lo que les desean y no lo que dice la palabra. Y algunos no corregimos por el temor al que dirán. Pero hermano, todos los que ministramos la palabra del Señor, debemos de tener en cuenta que si no enseñamos y si no predicamos y si no exhortamos
la palabra del Señor tal y como está escrita, sin quitarle ni añadirle, acordémonos que vamos a rendir cuentas. Y es mejor que nos odien aquí. Es mejor que nos tengan como fanáticos. Es mejor que nos tengan, no sé qué palabras más usan hoy. Pero es mejor que nos tengan quizás como locos, como demasiado. Pero hay que hacer lo que dice la palabra. Hay que predicarle de salvación, sin dejar de enseñar y exhortar correctamente como nos exhorta la palabra. Exhorto a cada hermano que no nos movamos de la fe. Que si Jesús viene hoy o se tarda, que no desmayemos. Que no nos jale ninguna corriente. No atendamos a doctrinas de demonios. No atendamos a doctrinas falsas. Tenemos que prepararnos o estar preparados para predicar lo que dice la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pueden llamarnos, aparece la información de la iglesia y el número de teléfono. Déjenos sus comentarios. Recordemos que Cristo viene pronto. Las señales cumplidas. El hombre, una señal más, por último. El hombre ya no quiere escuchar de Dios. Le echan la culpa al mismo hombre. Pero es que sus corazones están lejos de Dios, no nos quieren escuchar. Pero aunque no nos quieran escuchar, como le dijeron a Jeremías le dijeron, vete y te paras en tal lugar. No te van a escuchar, pero no les temas porque yo voy a estar contigo, le dijo Jehová. Si Dios está con cada uno de nosotros, estamos del lado más fuerte. Estamos del lado ganador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.